Buenos días. Una vereda de la Mesa en Cundinamarca amaneció partida en dos. Algunas de las 50 familias afectadas tuvieron que abandonar sus casas porque la tierra se está tragando las construcciones. A la falla geológica se suman las fuertes lluvias en la zona. En estas fotos que envió un televidente de Noticias Caracol, se ve cómo la tierra empezó a abrirse en la vereda del Palmar del municipio de La Mesa, Cundinamarca. La falla geológica agrietó pisos, casas y piscinas de la zona. Cerca de 50 familias resultaron afectadas y pese al inminente riesgo, algunos habitantes se rehúsan a abandonar sus casas. Los damnificados aseguran que desde hace un mes solicitaron ayuda a las autoridades y aún no han recibido respuesta. A duras penas han hecho presencia algunos socorristas de la Defensa Civil. Los que sí se fueron de sus casas pasan las noches en hoteles o casas de familiares a la espera de una solución. La escuela rural del Palmar también está afectada. Los niños tuvieron que cambiar su lugar de estudio por otro espacio que no ponga en riesgo su vida. Las autoridades aseguran que esta semana iniciarán el análisis de la situación porque el presupuesto del municipio no es suficiente para empezar a actuar. Más adelante estaremos en directo desde la vereda del Palmar en La Mesa, Cundinamarca. Hospitalizados amanecieron 2 de los 4 heridos tras el ataque de las FARC al municipio de Tacuelló, Cauca. Noticias Caracol obtuvo algunos videos en los que quedó registrado el pánico de los habitantes que trataban de protegerse de este hostigamiento. En este video se muestra cómo un vehículo de resguardo indígena de Tacuelló intenta sacar de las zonas civiles tras los enfrentamientos entre las FARC y el ejército. Pero el automotor quedó en medio del fuego cruzado. Los ocupantes del vehículo decidieron abandonar. Algunos se lanzaron al suelo y otros buscaron un lugar más seguro. El hecho fue rechazado por el gobernador indígena de Tacuelló, José Miller Correa. La comunidad queda afectada y los actores armados atentan contra ellos en medida de que estas comuneros fueron atacados por balas de los actores armados. En los combates 4 personas resultaron heridas y llevadas al centro médico del corregimiento. 2 de los pacientes fueron trasladados a Santander de Quilichao por la gravedad de su lesión. 2 de ellos ingresaron con esquirlas en diferentes partes del cuerpo. 2 fueron heridos por un proyectil de arma de fuego. Tras los enfrentamientos, los habitantes del resguardo indígena de Tacuelló, en zona rural de Toribío, ondearon banderas blancas en símbolo de paz. Se han acampado dentro de las casas, tanto el uno como el otro, entonces una situación bastante crítica, bastante difícil frente a esta situación que, a pesar de que la guerra no nos compete a nosotros, somos los directos afectados frente a esto. La comunidad indígena anunció una marcha para rechazar este tipo de acciones violentas que afectan a los civiles. Aseguran que en la movilización exigirán el respeto a sus derechos. Y también en Cauca fueron hallados 3 cilindros bomba que iban a ser utilizados para atentar contra la fuerza pública. La caleta con los explosivos fue encontrada por la policía en zona rural del municipio de Patía. Las autoridades señalaron que los cilindros serían empleados de un ataque contra una estación en el sur de ese departamento. Las FARC también atacaron en el Tolima. Guerrilleros incineraron un bus intermunicipal en la vía que comunica a ese departamento con el Huila. Cuando huían, derribaron 2 torres de energía. Este era el bus que se movilizaba por la vía Neiva-Ibagué y en el que viajaban 35 personas. Según testigos, hombres armados detuvieron el vehículo, bajaron a los pasajeros y le prendieron fuego. Susto, toda la familia, porque primero pues se escuchó una explosión por arriba y cuando nosotros salimos pensamos que era un carro, una llanta ahí. Y vimos fue la trancación de los carros ahí, entonces nosotros salimos carretera abajo, del miedo. Según las autoridades, el ataque registrado en cercanías al municipio de Natagaima, Tolima, fue cometido por guerrilleros de las FARC que luego huyeron hacia las montañas y de paso dinamitaron 2 torres de energía. Un reducto del Frente 25 de los terroristas de la FARC, salieron 7 individuos, prendieron un bus el de Bolivariano, el cual lo seleccionaron y una vez bajaron a los pasajeros, decidieron prenderle fuego. El daño en las torres dejó sin energía por más de 12 horas a 4 veredas del sur del departamento del Tolima. Sin embargo, la reacción de la policía y el ejército fue tan eficaz que lograron disuadirlos y huyeron como cobardes hacia las montañas. A esta hora continúan los operativos de la fuerza pública en la zona. Una caleta con 961 minas antipersonales fue encontrada por el ejército en el municipio de San Miguel, en el Putumayo. Según las autoridades, las minas estaban cargadas con el explosivo ANFO e iban a ser utilizadas para atentar contra la población civil y las fuerzas militares que patrullan en la frontera con Ecuador. El hallazgo se produjo gracias a información de la red de cooperantes y a las labores de rastreo que adelantan las tropas en la zona.
2 hombres murieron y 5 más quedaron heridos en un ataque de sicarios en el occidente de Medellín. Según testigos, 3 personas que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje dispararon en contra de un grupo de personas que se encontraban reunidas en un local comercial. Los 5 heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, mientras que las autoridades buscan a los responsables del ataque. Indígenas de Arauca denunciaron que el ejército asesinó supuestamente a uno de los miembros de su comunidad. Las autoridades, sin embargo, aseguraron que el abatido era parte de un grupo ilegal. Según la denuncia del líder indígena Alexander Uncasía, la muerte de Humberto Perosa Guapiare, de 29 años, se registró cuando soldados dispararon contra él y otros nativos que se encontraban cazando en zona rural del municipio de Arauquita. Oyeron unos disparos y se notó que uno de ellos pues cayó, quedó atrás. Entonces lo que el compañero indígena que llegó, Reinaldo, manifiesta diciendo que uno de sus compañeros ha fallecido, que él salió corriendo y no conoció más. Pero el ejército aseguró que el abatido no era miembro de una comunidad indígena, sino integrante de un grupo ilegal y murió en desarrollo de una operación legítima de las tropas. Esta persona, en el momento del registro, fue hallada con una vestidura negra, totalmente negra, un pantalón drill color negro, una camiseta negra y botas color negro, peluqueado estilo militar. El ejército además explicó que se pidió el acompañamiento de la Fiscalía y la Policía Técnica Judicial para adelantar la investigación correspondiente por esta muerte. Y también en Arauca, el ejército reportó la captura de alias Giovanni Méndez, jefe de finanzas de las FARC en ese departamento. Según las autoridades, Eurípides Paredes Sandoval, alias Giovanni Méndez, fue capturado en la vereda Santa Ana del municipio de Arauquita. El detenido de 31 años estaba encargado de las finanzas, así como de las actividades de secuestro y extorsión de las FARC a comerciantes y ganaderos de los municipios de Arauquita y Saravena. Según información de inteligencia del ejército, alias Giovanni Méndez era cabecilla de la cuadrilla Atanasio Girardot de las FARC. Hacia la medianoche terminó la audiencia de legalización de la captura e imputación de cargos contra el hombre detenido por su presunta participación en el asesinato de una juez durante un atraco en Barranquilla. Le dictaron medida de aseguramiento por porte de armas y droga, pero no por homicidio, pues todavía faltan pruebas en su contra. Durante la audiencia, que duró más de 5 horas, al indiciado no se le imputó el delito de homicidio, pese a que fue capturado como principal sospechoso por el asesinato de la juez sexta laboral de Barranquilla, Margarita de las Salas. El fiscal del caso explicó que hasta el momento no hay recursos suficientes para vincularlo con ese crimen. Una circunstancia de un homicidio, pero aquí estamos haciendo la diligencia con relación a la diligencia de allanamiento y a una arma y a una droga que se encontró en ese lugar. Sin embargo, un juez lo envió a la cárcel por habérsele encontrado 2 armas de fuego y 90 gramos de marihuana al momento de la captura. Medida de aseguramiento, detención preventiva en establecimiento de reclusión. La abogada Carmen Soto, defensora del imputado, aseguró que el testigo presencial del homicidio de la juez no reconoció a su cliente como autor del crimen. Sus características morfológicas no coordinaban para nada con la persona que efectivamente cometió el delito. El fiscal de turno aseguró que el capturado sigue vinculado al proceso por el asesinato de la juez. Bajo estricta vigilancia policial amaneció San Juan Nepomuceno Bolívar, luego de los graves disturbios registrados durante una protesta en demanda de agua potable. La presencia de la fuerza pública tiene como objetivo prevenir nuevos hechos violentos. Bajo declaratoria de toque de queda, amaneció San Juan Nepomuceno después de la sonada que dejó 15 personas heridas, 4 retenidas y millonarias pérdidas materiales. Incineraron la camioneta de la policía y unas patrullas, unas tractomulas, unos torcoromas, paralizaron la vía, se metieron con las instalaciones de la alcaldía de Telecom, partieron vidrio. Los disturbios se originaron durante una protesta por la prolongada suspensión del servicio de agua potable. El acueducto es que venga el agua a cada 3 días, 4 días, aquí no, aquí demora 3 meses el pueblo sin agua. Aunque se repara con urgencia la red de conducción del acueducto para reiniciar el bombeo, hay pocas probabilidades de que se normalice el servicio en las próximas 12 horas. Es muy difícil decir que se va a bombear mañana o que se va a bombear esta noche. Es muy difícil porque el acueducto tiene 12 kilómetros en mal estado. Para mitigar la sed de la población, las autoridades dispusieron la distribución gratuita de agua a través de carrotanques. A las 6:40 de la mañana nos vamos justamente al municipio de San Juan Nepomuceno, que ya lleva más de un mes sin agua potable por un derrumbe que dañó parte de la tubería del acueducto.
En directo allí está Carlos Arturo Escobar. ¿Cómo amaneció el municipio tras esta azonada de las últimas horas, Carlos? Buenos días, pues está tranquilo, pero se mantiene la expectativa de que se vuelvan a presentar algún tipo de disturbios, teniendo en cuenta que aún no ha regresado el agua a este municipio del centro del departamento de Bolívar, así es que las autoridades se mantienen alertas por lo que pueda pasar hoy aquí. Claro. Carlos, ¿qué tiene que hacer la gente para conseguir el agua? Bueno, tiene que comprar las pimpinas a los carrotanques, lo que incrementa muchísimo el costo de agua, pues están pagando entre 800 y 1.200 pesos por pimpina y se están gastando 2 o 3, es decir que mensualmente es un costo muy elevado el que tienen que pagar por el agua. Pero yo quiero mostrarles cómo quedaron las patrullas de la policía luego de los disturbios del día de ayer. Estas son 2 patrullas que fueron apedreadas por los manifestantes molestos, pues tienen cerca de 40 días sin agua y por eso se presentó esta azonada en el día de ayer. Fueron prácticamente dañadas estas 2 patrullas e incinerada otra y muchos otros vehículos particulares que pasaban por la zona. Hoy ya está despejada la vía, pero se mantienen los policías antimotines en el municipio pendientes de que no se vuelva a alterar el orden público, pero que sobre todo no se vuelva a bloquear esta vía que conduce, que une la costa atlántica con el interior del país. La cosa está calmada, pero la expectativa es grande en este municipio que sufre, y sobre todo por las altas temperaturas que se viven por estas épocas en la costa norte de nuestro país. Por el momento es toda la información, porque lo que pasa en el centro de Bolívar se ve en Noticias Caracol. Claro, mucho calor y sin agua, complicado. Gracias, Carlos Arturo, un buen día. La policía despidió a los 8 uniformados que murieron cuando el helicóptero en el que se transportaban se accidentó en el departamento de Casanare. Con una ceremonia religiosa, la policía rindió un homenaje póstumo a los oficiales y a los auxiliares bachilleres de la institución que murieron en zona rural del municipio de Salinas. Los cuerpos fueron trasladados en un avión de la policía hasta las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, en donde serán recibidos por sus familiares. La Policía Nacional está de luto, lamenta este accidente donde 8 compañeros ofrendan su vida en la construcción de la seguridad ciudadana, no solamente en el municipio de Las Salinas, sino en toda Colombia. El pronóstico de algunas ciudades para este lunes: en Bogotá, máxima temperatura de 18 grados, mínima 7 grados, tendremos algo de lloviznas el día de hoy. En la ciudad de Medellín se espera que también se presenten lluvias, temperatura máxima 28 grados, mínima 15 grados. En Cali, tormentas eléctricas, máxima temperatura 27 grados, mínima 19, a sacar el paraguas en casi todo el territorio nacional. Y en Barranquilla también se presentarán algunas tormentas eléctricas, se espera una temperatura máxima de 32 grados, mínima de 26. Veamos ahora los aeropuertos para nuestros viajeros, aquí se los presentamos, operando el de Cúcuta, Camilo Daza, restringido el de Florencia y el de Manizales, La Nubia, también se encuentra operando. Veamos ahora el comportamiento del aeropuerto de Buenaventura, que está funcionando normalmente. Villavicencio también opera sin novedades y el de Santa Marta también está funcionando sin mayores inconvenientes. Un paseo universitario terminó en tragedia. Un estudiante murió y una de sus compañeras resultó herida cuando cayeron a un barranco en Bello, Antioquia. Los jóvenes acampaban junto con otros 3 amigos. Los hechos ocurrieron en una zona montañosa del municipio de Bello, donde un grupo de estudiantes universitarios acampaban. Cuando ya levantaron, pues nos fuimos para atrás porque era pura manga y nos robamos. Yo ya al último sí me alcancé pues a pegar de la manga, pero él no, él siguió derecho y yo pues, yo también yo la frené pues y volví a caer, pero frené por lo menos. Y no, ya se dio contra una roca. Un hombre y una mujer cayeron desde una formación rocosa como esta. El hombre recibió un fuerte impacto con una piedra y perdió la vida. La mujer ya fue dada de alta de un centro asistencial del municipio de Bello y se recupera satisfactoriamente. Una paciente joven, mujer, 20 años, por el servicio de bomberos cual fue rescatada, presentando las lesiones superficiales en las extremidades y politraumatismos superficiales de tejidos blandos, que ninguna de estas lesiones revestía signos de gravedad. Las autoridades en Bello pidieron prudencia a los caminantes de las zonas rurales, pues no es la primera vez que se presenta un caso como este. En el Cerro Quitasol sí se presenta frecuentemente ya la pérdida de personas. Hace por ahí un mes hicimos la recuperación también de 2. La gente sube para allá a acampar, entonces ya para allá se quedan y se pierden. Las honras fúnebres del joven universitario se realizarán en horas de la mañana. Hay consternación en Ráquira, Boyacá, en donde un hombre, al parecer por celos, mató a su esposa y enterró las partes de su cuerpo en diferentes partes del lote donde vivían.
En esta finca fueron encontrados los restos de Florelisa Jerez González, de 44 años, quien fue asesinada al parecer por motivos pasionales. Según la policía, en las últimas horas fue capturado el presunto responsable del crimen, quien habría avisado a las autoridades sobre la ubicación de las partes del cuerpo. Un hombre en estado de ira le causa la muerte a su esposa, al parecer por problemas sentimentales. Esta persona, utilizando un hacha y un machete, desmembra totalmente a su compañera permanente. Además de los supuestos privilegios de los que gozaba en la cárcel de Tolemaida, nuevos señalamientos salpican al mayor en retiro Juan Carlos Rodríguez, también conocido como alias Zeus, y señalado de haber sido el jefe de seguridad del narcotraficante Diego León Montoya, alias Don Diego. Ahora un ex paramilitar del Putumayo lo acusa de haber colaborado y perpetrado crímenes en ese departamento. Carlos Mario Espina Bedoya, alias Tomate, quien hizo parte del bloque Sur Putumayo de las autodefensas, confesó ante Justicia y Paz que el mayor en retiro, Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, participó como miembro activo del ejército en el secuestro y asesinato de una mujer. ¿Quién custodió a la víctima? La custodió el ejército. ¿Qué comandante del ejército? Un señor que le decían Zeus. Aseguró que incluso se hicieron operaciones de manera conjunta en las que fueron dados de baja supuestos guerrilleros. Y como los días me entero del combate que sostiene el ejército, entre estos matan 7 guerrilleros. Relató que el antiguo oficial del ejército le colaboraba al Frente Paramilitar Bloque Sur Putumayo en la obtención de salvoconductos para portar armas. Salvoconductos chiviados para andar ahí dentro del casco urbano. ¿Esto lo hacía Juan Carlos Rodríguez alias Zeus? Sí, doctora. El ex paramilitar advirtió que la relación con Zeus se deterioró a raíz del asesinato de una mujer que al parecer era novia del entonces capitán del ejército. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ya compulsó copias a la justicia ordinaria para que se investigue la supuesta responsabilidad de Juan Carlos Rodríguez en los delitos mencionados. Para hoy está prevista una jornada más del juicio disciplinario contra el senador Iván Moreno. Noticias Caracol habló con su abogado Jaime Araujo Rentería, quien anunció que pedirá acompañamiento internacional para garantizar la imparcialidad en la investigación. Jaime Araujo Rentería insiste en que el procurador ha vulnerado varios derechos a su defendido Iván Moreno. Cree que Ordóñez no es imparcial, por lo que pedirá acompañamiento internacional. Nosotros ya nos dirigimos a Estados Unidos porque el senador es ciudadano norteamericano. Estamos también entrando en contactos con organismos de la Unión Europea, organismos oficiales y organismos de organizaciones sociales, ONG concretamente. También estamos investigando ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas, precisamente para que pueda delegar una persona que vigile estos procesos. El defensor del congresista considera que el proceso que adelanta la Procuraduría está ligado a los objetivos de las chuzadas del DAS y de la Operación Amazonas. Quitarle el poder político a una fuerza democrática que se convertía en alternativa de poder en el país, como era el Polo Democrático. Y lógicamente acusarlo no porque pensaran distinto, sino a través del estigma de la corrupción. Y con la investigación, según él, se cumplirían algunos propósitos. Dos muy claros. Primero, enlodar al Polo y a los representantes del Polo, tanto en el Senado como en la Alcaldía de Bogotá. Y segundo, la famosa guerra jurídica, que es a través de procesos judiciales enlodar y acabar a las personas que piensan distinto y a los partidos de oposición. Si Araujo logra que organizaciones internacionales acompañen el proceso contra el senador Moreno, sería la primera vez que en Colombia aparezca esta figura en una investigación disciplinaria. 6:56 de la mañana, el excongresista Wilson Borja anunció que presentará una demanda contra el Estado por los seguimientos e interceptaciones ilegales de los que fue víctima por parte del DAS. Noticias Caracol conoció algunos de los documentos en poder de la Fiscalía que servirán para adelantar la acción judicial. De acuerdo con registros del DAS, Wilson Borja fue seguido durante la llegada o salida de amigos suyos extranjeros al país, como ocurrió cuando fue a despedir al aeropuerto El Dorado a Liam Pry Best, director de Justicia por Colombia de Londres. En los seguimientos también fue evidente que se tomaron fotografías que daban cuenta de los vehículos en que se transportaba o llevaba a invitados suyos. Y lo peor de todo es que estamos hablando durante 5 o 6 años donde el seguimiento fue permanente contra mí. O sea, estamos hablando desde el 2003 más o menos al 2009. Según la Operación Amazonas, que iba dirigida contra partidos políticos de oposición, el objetivo contra Borja era crearle problemas maritales. Wilson Borja, generar infidelidad sentimental. Sí, me los crearon.
y me los crearon en circunstancias que no entendíamos con mi señora. Con ella lográbamos entender y hablar para poder salir de esto airosos, si no, hoy fueron separados más de este país. Borja ya había anunciado que interpondría otra demanda por los supuestos daños y perjuicios causados tras haber sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con las FARC. Un incendio se presentó en el centro esotérico Salomón, ubicado en el sector de Chapinero, en Bogotá. La emergencia provocada, al parecer, por un cortocircuito fue controlada oportunamente por 4 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Las pérdidas ascienden a los 20 millones de pesos y, según el propio profesor Salomón, la reparación del lugar tardará 2 meses. Bueno, pues parece que fue un cortocircuito, que fue como a la madrugada, y pues gracias a Dios a la policía que está pendiente en la zona, le damos gracias, que fueron los que nos avisaron, ¿no?